Bienvenidos con Andy Diabla. ¿Qué tal, comandantes? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy Diabla y esto es Art of War. Así que como ya se la saben, el día de hoy tenemos dinámica, tenemos recompensa de la anterior dinámica y también tenemos batallita. Así que te invito a que te quedes hasta el final y disfrutes de este video. Oye, ¿ya te suscribiste al canal de Andy Diabla? ¡Es genial! Bueno, amigos, en la anterior dinámica lo que tenían que hacer era contar la cantidad de andinejas y el primero en dar la respuesta correcta se iba a llevar 500 tokens. Desgraciadamente nadie logró dar la respuesta correcta, pero hubo una persona que se encontró más cerca de la respuesta correcta, que en total eran 17 andinejas, pero hubo una personita que contó 16. Así que le voy a dar el premio a esa personita y es Eric Obed, que siempre está presente en los videos, que siempre está presente en todo momento. Así que muchísimas gracias, Eric Obed, y muchas felicidades porque fuiste el que se encontró más cerca de la respuesta. Y bueno, muchísima suerte para todos los demás, y más que suerte, que presten atención porque solamente es cuestión de eso, porque aquí les va la nueva dinámica. Ok, amigos, bueno, en la nueva dinámica lo que tienen que hacer es contar los sonidos de mona china. Así te queríamos agarrar, puerco. Ahora sí. Quédate hasta el final y dime cuántos sonidos de mona china escuchaste. El ganador se llevará 500 tokens. Ahora sí, vamos a la batalla. Bueno, amigos, comenzamos con esta batallita. El día de hoy nos encontramos en el mapa de Bahía Ballena y nos vamos a enfrentar contra un jugador de rango 20, el cual es Rambo. Será tan perro como el Rambo. Ok, amigos, en este momento empezamos rápidamente, ya se la saben, con nuestro despliegue. El día de hoy vamos a jugar por mar, bueno, porque es un mapa de mar, pero también voy a intentar jugar por tierra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este mapa pues es muchísimo más importante el mar, ya que si perdemos el mar, pues vamos a perder probablemente esta vaina. Así que comenzamos, amigos. De este lado ya nos encontramos al Confe. Vemos que al igual que nosotros tuvo un buen despliegue, y de este lado estaba a punto de recoger la fucking caja, pero pues llegó el Confe y me la quitó. Bueno, ya de este lado alcanzamos solamente a recolectar unas cuantas cajas del mar. El Confe también fue rápido para salir. De este lado estoy explorando. Vemos que va a ir aire y también va a ir por mar. Así que me empiezo a preparar rápidamente. De este lado vemos que por ahí anda un delta fastidioso y viene a encontrarse con mi armadillito, pero logró irse, logró escapar el hijo de puta. Pero bueno, ya creo que por ahí va a morir. Espero que muera. Sí, ya se murió. Ok, amigos, de este lado vemos que anda por ahí nuestro coyotito, está explorando para cuidarnos de cualquier ataque terrestre. De este lado empezamos a desarrollar nuestra base. Estoy subiendo ya mi astillero a nivel 2 para sacar algunos lagartos para poder defenderme del probable ataque naval de el Confe. Así que, amigos, ya en este momento estoy empezando a desarrollar mi base. Ya nos encontramos en CG3, así que ¿qué es lo que haré en este momento? En este momento me pregunté, ¿qué mierda voy a hacer en este momento? Bueno, pues ir aire. Aire me pareció una excelente manera de jugar este combate, porque es muy largo el camino para llegar a la base del Confe si me fuera por tierra. Aparte de que la entrada hacia su base es muy estrecha, entonces es probable que detenga el ataque y va a ser muy difícil poder llegar hasta ahí otra vez, va a ser muy tardado. Así que en este momento ya notamos que el Confe está sacando Vertex. Yo estoy colocando mi defensa naval para prevenirme ante el muy probable ataque naval y también para defenderme de esos Vertex. En este momento ha caído la caja. Intenté ir por ella, sin embargo aniquilaban mis tropas con los Vertex y dije, mierda, ya no me da tiempo de sacar un puerco para irme otra vez hacia la caja. El Confe, déjenme compartirles que tenía
una recolección de caja muy alta, muy rápida. Aquí estoy explorando con mi Hawk, vemos que ya hay Zeus, vemos que hay Vertex y vemos que también hay tropas navales, así también como defensa naval. Entonces no me convenía hacer un ataque naval porque él me iba a dar la vuelta por el hecho de que ya tenía más tropas navales, iba a ser mucha inversión, entonces preferí irme por ahí. Simplemente me dispuse a defender el área del mar, ya que a pesar de que no iba a jugar por mar, sí iba a tener bien defendida la base por ese lado. Así que en este momento vemos que se va acercando el fucking Confe. Chequen esto, amigos, chequen esto. Yo tengo defensas navales, sin embargo, cuando un jugador es bien experimentado, sabe por dónde entrar. Y bueno, ahí fue lo que me falló. Quiero que tomen esto muy en cuenta porque incluso la forma de colocar las defensas navales es muy importante y también tiene que tener mucha táctica. En este caso a mí me faltó bastante táctica a la hora de colocar mis defensas navales. Así que aquí vemos cómo se va acercando el Confe, que es un Confe experimentado porque supo bien por dónde atacar y me tira la primera defensa. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Que él ya se abrió paso para entrar del otro lado y empezar a fastidiarme la base, sobre todo porque yo no tengo las suficientes tropas terrestres para defender. Así que en este momento lo que hago es tratar de defender la base. En ese momento me puse muy fucking nerviosa porque, Dios, estaban muy fuertes esos vikingos. Y me alcanzó a tirar el astillero. En ese momento yo dije, mierda. Si no logro detener este ataque, pues la cosa va a estar terminada. Porque si el Confe sigue mandando vikingos, voy a morir. No voy a tener cómo defenderme. Así que en este momento, fíjense, puse mis jaguares en la orilla para que le dieran al vikingo. Pero le bajaron muy poca vida al vikingo. Y el vikingo se bajó así a mi jaguar. Entonces dije, estos fucking vikingos son una puta hostia. Ok, de este lado él me sigue tratando de tirar las defensas. Yo estoy tratando de aguantar. Empieza a salir mis halcones. Empiezo a fastidiarle con mis halcones. Pero Dios, esos vikingos estaban... Fíjense cuánta vida le bajo. Fíjense cuánta vida le bajo al vikingo. O sea, está muchísimo más que claro. Y quiero que ustedes me digan. Se nota que hay bastante poder. Ok, aquí sigo acercando mis jaguares a la orilla para poder hacer daño. Sin embargo, es más tiempo el que tarda en llegar mi jaguar que en el que ya se murió. Así que en este momento sigo tratando de defender. En este momento no tengo tropas. Si mando mis puercos, pues prácticamente van a llegarse a morir. Así que lo que estoy haciendo y lo que voy a proceder a hacer en ese momento, pienso, ¿qué carajo hago? Entonces dije, tengo que sacar algunos granaderos para que logren hacerle más daño a esos vikingos. En este momento el Confe, chequen este punto, amigos, porque este es un punto muy clave. El Confe se sentó en su base, no siguió mandando vikingos. Ustedes están de acuerdo conmigo y déjenmelo en los comentarios, que si el Confe en este momento sigue mandando vikingos, me hace muchísimo daño. Quizá no me mata por completo, porque va a llegar un momento en el que sus tropas no tengan alcance. Pero me va a hacer muchísimo daño, sobre todo porque está bajando fácilmente mis tropas. En ese momento, cuando saco los granaderos, ya me es muy fácil bajarle los vikingos. Cuando intento enviar mi Hawk a explorar, salen todos los Vertex. Y chequen cómo se vuelan mis defensas. En este momento envío mi primer bombardeo hacia el aeródromo y veo que hay 2 aeródromos más del fucking Confe. Y bueno, era de esperar. Sin embargo, aquí vuelvo a mandar un bombardero más y alcanzo a tirar otro astillero. Que diga, otro aeródromo, perdón. Ok, en este momento dije, ok, me hizo daño. Sin embargo, ya le bajé 2 aeródromos. No sé si alcance a reconstruirlos, pero no creo que los alcance a reconstruir antes de que sus Vertex puedan llegar otra vez, ya que ya había gastado combustible. Entonces dije, bueno, puedo aún levantarme, puedo hacer algo, así que me dispuse a recuperarme. ¿Qué es lo que pasó? Que en el momento en el que yo envié mi Hawk, me di cuenta de que él ya no está sacando tropas navales.
sí me sigue fastidiando por aire y es más importante que en este momento empiece a defenderme por aire que por mar, ya que él se olvidó completamente del mar. Si él le hubiera tomado más importancia al mar, me da la vuelta y me fastidia muchísimo el juego. Sin embargo, no tomó la decisión correcta y eso es muy importante en este juego, amigos. Hay que tomar grandes decisiones en el momento correcto. Así que yo decido seguir por aire, defender por mar y aquí empiezo a bombardear. Traté de bajar, pensé que iba a bajar ese centro de suministros y esa planta de energía, pero no. Ok, aquí lo que estoy haciendo es producir ya ahora sí tropas terrestres y también tropas aéreas, perdón. Vemos que por ahí el Confe ya se puso un buen de búnkers. Yo iba a atacar sin camaleón, pero decidí retroceder en cuanto vi eso. Retrocedo mis tropas y voy a sacar el camaleón para no arriesgar todo mi ejército e ir a perder mis tropas. De este lado vemos que el Confe le está haciendo presión mis Albatros y por eso está tratando de deshacerse de ellos, tumbándome la fábrica de Albatros. Sin embargo, en este momento yo enseguida y sin pensarlo subo la otra porque me estoy dando cuenta de que los Albatros me están dando una gran ventaja en esta batalla. Así que utilizándolos de una manera correcta nos pueden llevar a la victoria. Así que me aferro a ellos, tumbo una fábrica de aviones de mi enemigo. Y bueno, en este momento lo que hago es meter un recuperación común para de esa manera curar mis Albatros y mis halcones del daño que han recibido y voy a seguir produciendo. En este momento vemos que se acercan los Vertex a fastidiar. ¿Qué es lo primero que hago? Rápidamente esparzo mis tropas para que reciban menos daño. De esta manera, si los tengo todos juntos, llega el Vertex, dispara y daña a todas por parejo porque están todas reunidas. Si las esparzo, reciben daño, sí, pero solamente una o dos tropas. No pueden recibir el daño todas. Así que chequen ese tip, amigos. De este lado, lo que estoy haciendo es nuevamente mandar un bombardeo directamente a los búnkers porque lo que quiero hacer es abrirme paso. Sin embargo, de este lado vemos que viene toda la manada de Zeus a atacar a mi ejército que tenía por ahí. Enseguida, afortunadamente, yo ya tengo el camaleón. Retrocedo un poco ya que los Zeus se acercaron bastante y de este lado empiezo a dañar. Él se sigue acercando, sin embargo, con mis tropas, con los granaderos, con los jaguares, logro detenerlo y se empieza a regresar. Así que en este momento decido no acercarme, no alcanzarlo, porque la nube ya se me había agotado. Entonces, como él tiene Vertex, tiene todavía algunos Zeus, lo más probable es que haya producido ya más Zeus y también tiene bunkers, no me convenía. Así que en este momento hago nuevamente otro bombardeo, casi le tumbo la fábrica de aviones y alcancé a tirar un aeródromo. Así que en este momento continuamos con esta batalla, amigos. La cosa se está poniendo buena. Y chequen porque al principio, Dios, tuve tanta desventaja, pero tanta desventaja. Sin embargo, aquí el problema del Confe es que no lo supo aprovechar. Incluso hasta este momento no lo ha sabido aprovechar porque se ha aferrado al aire y a la tierra. Sin embargo, él tiene la ventaja sobre el mar, sobre todo porque yo hasta este momento aún no he puesto defensa naval y no lo he hecho porque con la exploración de los aviones me he dado cuenta de que él se ha olvidado completamente del mar. Entonces en este momento no me conviene invertir mi suministro en defensas navales. Más me conviene invertirlo en seguir realizando ataques. En este momento se viene otro bombardeo más y tumbo ahora sí la fábrica de aviones. Lo que quiero hacer es cortarle porque en este momento ya estaba sacando Thor. Y chequen, llega a bombardear con 2 Thor mi fábrica de aviones, pero no la logró tirar. Yo, sin embargo, tiré su fábrica de aviones y su aeródromo donde tenía los Thor. Así que ahí ya tenemos ventaja. De este lado voy a realizar mi ataque terrestre. Enciendo camaleón. Y bueno, me voy acercando poco a poco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como él ya está produciendo Thor, hay que tener eso en cuenta. No me puedo quedar mucho tiempo en un lugar. Y chequen, justo aquí vienen los Thors, bombardean donde yo estaba parada. Pero como ya me había movido, pues no me hizo nada de daño. Así que apago el camaleón que se le ha terminado la nube y vuelvo a encender el otro.
y sigo haciendo mi ataque. En este momento a él ya se le han terminado los Zeus. Me sigo con los bunkers para lograr entrar por completo a la base. Viene otro bombardeo justo donde estaba parada, pero no me dañó porque me he movido a tiempo. Así que seguimos atacando la base. De este lado viene otro bombardeo con mis Albatros hacia el cuartel. Dañamos cuartel. Viene un bombardeo más. Vamos, sí logramos tirarlo, logramos tirar el cuartel. Y bueno amigos, aquí el Confe pues está haciendo lo que puede, sigue produciendo por lo que vemos en su fábrica de vehículos que siguen en movimiento. Sin embargo, pues ya creo que le va a ser bastante imposible defenderse de este ataque, defenderse de los bombardeos, porque hemos aniquilado la mayor parte de su base. ¿Y todo por qué amigos? ¿Todo por qué? Porque al principio el Confe tenía gran ventaja sobre la batalla. Porque se adueñó del mar. Sin embargo, afortunadamente supimos resolverlo, supimos tomar las decisiones correctas y realizar los ataques en el momento correcto. Y bueno, eso es lo que nos ha dado la victoria. Así que amigos, muchísimas gracias por ver esta batalla. Fue una buena batalla, la disfruté mucho y sobre todo la disfruté porque bueno, las victorias siempre se disfrutan. Así que amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque esta es mi mayor motivación. Y sobre todo también muchísima suerte a todos los que participen en la dinámica de los sonidos de Mona China. Así que amigos, gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Yo soy Andy Diablo. Hasta la próxima, comandante.